Espero que se encuentren muy bien. Les dejé tarea la clase pasada, ¿sale? Vamos a revisar, voy a compartir un poco pantalla. Vamos a ver los resultados que les dieron. Déjenme revisar. Ahí está. Y compartimos. Vamos a escuchar los resultados, ¿sí? Del ejercicio, del inciso C, actividad 2, ¿sí? ¿Cuál fue el resultado que les dio? Profe, creo que no hemos visto eso. Eso no nos dejó, la tarea que nos dejó fue lo de la ley de los gases. Ok. Pensaba que ya íbamos adelantados. Ok. Entonces, muy bien, chicos, estuvimos, les dejé de tarea, sí, básicamente las leyes, si eran, algunas leyes con la ecuación de gases ideales, les dejé algunas aportaciones. Bueno, para iniciar un poco en relación a esto, vamos a hablar, ¿sí? Sobre qué es un gas. Vamos a preguntarle a Rodríguez Navarrete. Rodríguez, recuérdanos qué es un gas. Es un estado de la materia. Ok, es un estado de agregación, muy bien. ¿Qué más? Sus partículas están muy separadas y Ok, rebotan entre sí dentro del recipiente donde se encuentra. muy bien. Básicamente sus partículas o masas puntuales, ¿sí? Básicamente se encuentran distanciadas entre sí y por lo tanto le confiere ciertas propiedades, ¿sí? Que más adelante vamos a estar hablando al respecto. Muy bien, ¿sí? Ahora, vamos a revisar un poco sobre estas dos leyes, que es la ley de Bohr-Mariotte y la ley de Charles, ¿sale? Bueno, chicos, básicamente esta ley de Bohr-Mariotte, pues obviamente fue la primera, ¿sí? Donde obviamente fue desarrollada por dos científicos, ¿sí? Bohr, que dio aportaciones en 1662, y Mariotte, que hizo unos pequeños ajustes, ¿sí? En 1676. La ley como tal nos dice que a temperatura constante, ¿sí? El volumen de una masa de un gas va a variar inversamente proporcional a la presión, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto en forma matemática abreviada? Bueno, aquí lo podemos ver del lado izquierdo, ¿sí? La presión, ¿sí? Varía en forma proporcional ¿a qué? Al volumen, ¿sí? Entonces, para nosotros quitar este símbolo de proporcionalidad, tenemos que agregar una igualdad y una K, que es una constante, ¿sí? Ahora, si agregamos una igualdad y una constante, el volumen está dividiendo, pasa multiplicando y llegamos a esta expresión, ¿sí? Esta expresión básicamente nos favorece que nos está comentando que básicamente el escenario de ese gas siempre va a ser constante al momento de cambiar la presión, pues obviamente se modifica el volumen a una temperatura constante y por lo tanto generamos condiciones iniciales y finales, ¿sí? Que eso nos permite básicamente observar el comportamiento en una gráfica, ¿sí? La ley de Bohr-Mariotte se va a representar por un gráfico que se llama isoterma, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno de los puntos en esa gráfica vamos a tener temperatura constante y obviamente es el cambio que va a presentar el gas al cambiar una de sus variables, ¿sí? Y observamos si aumentamos la presión, el volumen disminuye. Si disminuimos básicamente la presión, pues el volumen aumenta, ¿vale? Voy a esperar un poco. ¿Hay alguna duda con esta información? ¿No? Se fijan, es muy parecido a lo que estuvimos revisando, ¿sí? Básicamente un poco en la clase pasada y también lo que se les dejó de tarea, ¿sí? De hablar de presión y volumen, que son propiedades que obviamente utilizamos para estudiar los gases. Ahora bien, vamos a observar un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo utilizando la ecuación 2, que es P por V es igual a K, ¿sí? Tenemos tres escenarios, ¿sí? Es el mismo gas, pero tenemos básicamente diferentes escenarios. ¿Quiere decir esto? Volumen 60 litros, presión 0.5 atmósferas, ¿sí? Volumen del segundo escenario 30 litros, presión 1 atmósfera. Y finalmente volumen 15 litros, presión 2 atmósferas. Si yo quiero visualizar si el comportamiento de este gas cumple la ley de Bohr-Mariotte, pues yo puedo utilizar la ecuación de K es igual a P por V. O sea,
multiplico la cantidad de 60 litros por 0.5 atmósferas, obtengo un valor de 30, que viene siendo el valor de la constante, ¿sí? Luego pasamos al escenario 2, hacemos lo mismo, multiplicamos la presión 2 por el volumen 2, 30. Y finalmente el último también nos da 30. ¿Qué quiere decir esto? Que el comportamiento de este gas, variando la presión, ¿sí? Obviamente corresponde a un volumen y esto se va a comportar en forma inversamente proporcional. Y también podemos observar aquí en la imagen del lado izquierdo, vemos cómo se disminuye la presión, por lo tanto hay una mayor cantidad de volumen. Ligeramente aumentamos presión, obviamente vamos a tener una disminución de volumen. ¿Vale? ¿Dudas con esto? ¿No? Vamos a ver un ejercicio ya resuelto, ¿sí? El ejercicio dice así. Una muestra de nitrógeno, ¿sí? Ocupa un volumen de 3.8 litros, ¿vale? Entonces yo tengo ahí volumen 1 con su presión, básicamente, que es 1.3 atmósferas. ¿Qué quiere decir esto? Que esa muestra, ¿sí? Al tener una presión de 1.3, tenemos un volumen de 3.8 litros. La pregunta es, ¿cuál será el volumen de nitrógeno cuando obviamente se ocupa una presión de 1 atmósfera? Entonces, básicamente esa es la información que tenemos. Y nos dice que la temperatura va a permanecer constante, ¿sí? Por lo tanto, estamos utilizando la ley de Volmarion, ¿sí? P1 por V1 es igual a P2 por V2, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es despejar V2. P2 se está multiplicando, por lo tanto pasa dividiendo y nos queda esta expresión, ¿sí? Lo que tenemos que tener en cuenta aquí es que tenemos que tener las mismas unidades. ¿Por qué? Porque automáticamente cuando reemplacemos, las unidades se van a empezar a cancelar y por lo tanto vamos a llegar a las unidades de la variable que buscamos. En este caso, el volumen 2 va a tener un valor de 4.94 litros, ¿sí? Dicho de otra manera, ¿qué quiere decir esto? Cuando yo tengo un estado inicial de 3.8 litros y 1.3 atmósferas, y yo digamos que voy a disminuir, ¿sí? La presión, pues ¿qué le va a pasar al volumen? Va a aumentar, ¿vale? Y eso se ve muy claro en esta información. Repito, tengo 1.3 atmósferas, tengo un volumen de 3.8 litros, disminuyo la presión, por lo tanto, incremento volumen. ¿Vale? Analícenlo, hagan los cálculos, corroboren la información. ¿Qué tan rápidos se consideran ustedes al hacer cálculos? Podemos decir lentos, ¿sí? ¿Soso o altamente rápidos? Altamente rápidos. Altamente rápidos. Ok. Vamos a ver cómo le va ese maravilloso examen. ¿Vale? ¿Y usted cómo se considera? Yo soso. Prefiero irme ¿Cómo le más fue en o sus menos. exámenes ¿En qué tipos de exámenes? cuando usted estaba viendo estos temas? Y continuamos, vamos a ver el siguiente tema, ¿sí? Que viene siendo otra ley, ¿sí? Vamos a hablar un poco sobre la ley de Charles, ¿sí? Obviamente fue un físico francés muy distinguido, ¿sí? Donde él desarrolló esta ley que dice lo siguiente: a presión constante. Ahora vamos a tener la presión, ya no va a ser la temperatura, ahora va a ser la presión, ¿sí? Y por lo tanto, si tenemos presión constante, el volumen ocupado por una muestra de gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta. Cuando hablamos de temperatura absoluta, chicos, vamos a tener Kelvin, ¿sí? Si queremos ver esta ley, ¿sí? En forma matemática, pues sabemos que el volumen es directamente proporcional a la temperatura absoluta. Si queremos quitar este símbolo de proporcionalidad, agregamos una igualdad y una K. Despejamos la constante
La T, que es temperatura, pasa dividiendo y llegamos a condición inicial y final, o a dos condiciones, para obviamente entender el comportamiento de cambio, ¿sí?, de una propiedad, ¿sí? Ahora, la gráfica que nos representa esta ley se llama isobara, ¿sí? La isobara básicamente nos está diciendo que los puntos sobre esa recta, ¿sí?, vamos a tener presión constante y por lo tanto estamos evaluando el volumen en relación a la temperatura o la temperatura en relación al volumen. ¿Vale? Y aquí estamos viendo el cambio, ¿no? Si incremento básicamente la temperatura, pues aumenta el volumen, ¿sí? Si disminuyo temperatura, pues disminuye volumen, ¿sí? Ya que los espacios intermoleculares, ¿sí?, o sea, el espacio entre partículas, pues obviamente aumenta al incrementar la temperatura y disminuye al reducir. ¿Dudas con esto? ¿No? Un poco para que lo puedan analizar. Igual pueden completar su trabajo con esta información. Maestro, Sí, te escucho. ahí es cuando el metal se expande al calentarse, ¿no? No, porque el metal no es un gas, es un sólido, ¿sí? Ahí Ok, estaríamos hablando de dilatación. pero o sea, es algo parecido, ¿no? O sea, aumenta la temperatura y aumenta el volumen. Correcto, ¿sí? Y no podemos considerarlo tanto proporcional, ¿sí? Ahí básicamente va a cambiar las fórmulas en base al material que manejamos. Muy bien, vamos a seguir. Vamos a ver un ejemplo, ¿sí?, de este escenario. ¿Se fijan, chicos? Padrísimo el ejemplo. Presión constante. Tenemos un pistón con, básicamente en la superficie del pistón tenemos una pesa que es la misma, ¿sí? Y obviamente tenemos que vamos a estar cambiando el volumen con la temperatura. En el eje Y encontramos el volumen en litros y en el eje X la temperatura. Si hay una error ahí es temperatura Kelvin, no grados Kelvin. Es únicamente Kelvin. Ahora, si yo incremento la temperatura, pues obviamente estoy incrementando el volumen, ¿sí? Y esto se observa muy bien en esta gráfica. ¿Qué se debe? Llevamos a cabo choques elásticos entre las partículas. Al mismo tiempo que se va incrementando la temperatura, el choque elástico es mayor y por lo tanto hace el movimiento de la pesa hacia arriba, ¿vale? Y por eso obviamente incrementamos volumen. Maestro, ¿Sí te escucho? en todas las leyes son grados, bueno, temperatura Kelvin. Sí, principalmente es básicamente, pues lo tenemos que manejar en Kelvin, ¿sí? Porque es básicamente nuestra magnitud fundamental de temperatura, ¿vale? Entonces básicamente tenemos que manejarlo de esa manera. En el caso de la de Boyle-Mario, pues no nos interesa tanto la temperatura, como la temperatura es constante, pues automáticamente es como un dato extra del escenario en el cual se está llevando el experimento. Ok, gracias. De nada. Ahora bien, vamos a ver el siguiente ejercicio resuelto, ¿sí? Aquí lo expliqué un poco más a detalle porque hay gente que probablemente dice, profe, es que se saltó pasos y me pierdo. Bueno, pues tenemos básicamente un escenario, ¿sí?, donde tenemos 1.5 atmósferas, ¿sí? La presión va a ser constante, no va a cambiar, ¿vale? Tenemos una temperatura 1 de 25 Celsius y obviamente tenemos un volumen de 600 centímetros cúbicos, ¿vale? La pregunta es, obviamente, ¿cuál será el volumen de un gas a 20 Celsius? Entonces, estoy buscando, ¿sí?, en este caso, volumen 2, ¿sí? Y tengo mi temperatura 2, que es 20 Celsius. Tengo mi condición inicial y final. Voy a despejar V2 de mi fórmula. T2 está dividiendo, pasa multiplicando y llego a mi fórmula despejada. ¿Sale? Posteriormente voy a transformar los Celsius a Kelvin. ¿Sí? Aquí tenemos nuestra fórmula de conversión. Celsius más 273. Aquí lo redondeé. Ustedes lo van a estar manejando con .15. Ahora, nosotros vamos a transformar temperatura 1, 25 Celsius, lo transformamos a Kelvin, 298 Kelvin. 20 Celsius
a Kelvin, 293 Kelvin. ¿Sí? Ahora ya tengo toda la información, mis temperaturas en Kelvin, el volumen no nos interesa tanto, ¿sí? Cambiar de unidades, por lo tanto sustituyo. V2 es igual a V1, 600 centímetros cúbicos, que multiplica a la temperatura 2, ¿sí? De mi fórmula despejada, 293 Kelvin, y temperatura 1, que es 298 Kelvin, ¿sí? Según mi fórmula despejada. Resuelvo y tengo un volumen de 589.93 centímetros cúbicos, ¿sí? ¿Cómo podemos interpretar este resultado? Bueno, pues obviamente viendo la ley, ¿sale? Si dice que a 25 Celsius tengo 600 centímetros cúbicos, yo disminuyo la temperatura, por lo tanto, disminuyo el volumen. ¿Sale? Es una regla de 3 simplemente, ¿sí? Lo que hicimos, pero aquí estamos utilizando nuestra fórmula. ¿Vale? Recuerden que la temperatura es en Kelvin porque si lo tienen en Celsius, cuello, totalmente. ¿Dudas con este ejercicio? Básicamente lo que van a estar haciendo. Ahora, es importante, chicos, que tengan su formulario. ¿Ya lo descargaron? ¿Ya lo abrieron? ¿Ya lo leyeron? ¿Ya le pusieron su nombre? Hasta de corazones y todo a veces lo ponen. Ok. Si no lo han impreso, lo van a encontrar en la plataforma de Edmodo, ¿sí? Sección carpetas, sección primer parcial, sección material para el alumno. Repito, se van a Edmodo, lado izquierdo carpetas, ¿sí? Después de carpetas se van a primer mensual, ¿sí? Y de primer mensual se van a ir a material para el alumno. Ahí van a encontrar los formularios, la tabla periódica, tabla de equivalentes, toda la información que van a ocupar. ¿Vale? Es como para que ahorita la vayan descargando, la tengan a la mano porque la van a ocupar y es importante que se vayan familiarizando. Repito, ¿Cuál se van a... de los dos formularios? Los dos formularios, uno es básicamente, pues las conversiones son equivalentes y vienen las ecuaciones de las leyes de los gases y en el otro viene tabla periódica y creo que viene una si no mal no recuerdo, el número de oxidación. Uno es de masa y la otra es de número de oxidación. Los vamos a ocupar todas. ¿Vale? Ahora, actividad, ¿sí? Actividad, vamos a ver qué tan rápidos son, ¿sí? Precisos con esta información. Van a resolver los siguientes ejercicios utilizando 4 decimales. El quinto decimal les va a redondear el cuarto. Repito, el quinto decimal les va a redondear el cuarto, ¿sí? Ahora bien, van a hacer esos 4 ejercicios A, B, C y D y corre tiempo. No es necesario anotarlos, ¿verdad? No, pero sí me interesa que me pongan los datos, las fórmulas, sustituyendo y tu resultado. Le pregunto ahorita por el chat, profe, ¿qué son los TOR? Los TOR es una unidad de medida de presión. También se considera que son los Torricelli. Y en el inciso D es el galón europeo, no el inglés. Si repito, el que vaya acabando, levanta la mano para comparar nuestro resultado.
Maestro, tengo que sacar la equivalencia, ¿no? De los, o sea, por ejemplo, los TOR no son los mismos que las atmósferas, ¿o sí? Correcto. Hay que hacer la conversión. Y no viene en el formulario, ¿verdad? Si viene el formulario en la parte superior, viene Ah, ok. unidades de presión. Ahí viene la conversión. Ah, gracias, no lo vi. Deberían de decorar un poco su escritorio porque van a estar un rato. En el C se utiliza la de el gas ideal, ¿no? Del gas ideal, la ecuación, no. ¿No? No. Ok. No, porque tienes dos condiciones bien claras. Tienes un volumen básicamente inicial y te está preguntando el volumen final. Sí, ya vi, es que me sacó dando el dato de la presión. ¿A qué va? ¿Alguien ya tiene el resultado del inciso A? Pues a mí me dio Pañales, 55.4027 litros. correcto, 55.4027 litros. También te dio lo mismo, es Pérez Saúl, que alcanza a ver la mano levantada. Me salió 54.62, pero no lo redondeé. Buenos días, ok, hay que tener en cuenta, estamos manejando 4 decimales, el quinto redondea al cuarto. Vamos a empezar a resolver el inciso A para que vayan revisando los que tuvieron errores, ¿sí? Datos, tenemos un volumen de 50 litros. ¿Sí? Tenemos también una temperatura 1 de 23 Celsius. Transformándolos a Kelvin son 296.15 Kelvin. Tenemos una temperatura 2 de 55 Celsius. Lo pasamos a Kelvin, 328.15 Kelvin. Y tenemos presión constante. Y finalmente nos pide volumen 2. Esa es la información que nos está dando. Es importante mantener las fórmulas, ¿sí? O equivalentes. En este caso, pues tenemos que Kelvin, como lo hicimos en su momento, Celsius más 273.15. También tenemos, estamos aplicando la ley de Charles, ¿sale? Volumen 1, ¿sí? Sobre T1 es igual a volumen 2 sobre T2. Si yo despejo, pues básicamente me queda que volumen 2 es igual a volumen 1 por temperatura 2 sobre T1. Y básicamente lo que voy a hacer es sustituir. Sustituir el valor B1, ¿sí? Y T2 en el numerador dividido entre T1. Como hace rato nos dimos. La ¿Sí? unidad de los torres, así, Tor. Sí, Torricelli, así nada más. Y el resultado, pues en este caso, como dijo su compañero, 55.4027 litros. Si hacen los 4 ahorita, no se llevan tareas. Si les falta alguno, pues se llevan tarea para la siguiente clase.
Y si fuera como un examen normal con un decimal, si pongo 55.4028, ¿sí se la pasa o Se no la pasa? deja, se acepta con un error del 3%, superior e inferior. Ah, ok. O sea, si me paso como punto Si 40, fuera, 4.403 o punto 4024. ajá, básicamente. Ah, Básicamente sería así un error, ¿sí? Porque en ocasiones, pues sí, a veces sacan un dato de otro lado, de otra fuente, donde ligeramente varía el 1%, 2%, y el otro obviamente se compensa al momento de multiplicar o hacer una división u operación. Profe, ¿el ¿Sí, galón dijo Franklin? que era americano? Europeo. ¿Vale? Un galón europeo equivale a 4.546 centímetros cúbicos. Que en la calculadora esperemos que Sí. redondee a 4 decimales, nos lo va a dejar exacto, ¿no? El que debe ser, supone. El quinto te redondea al cuarto. Ok. ¿Cuánto dijo que es lo del galón europeo? A 4.546 centímetros cúbicos. De hecho, viene en tu formulario en la conversión de volumen. Otros equivalentes de Gracias. volumen. ¿Nada? ¿cuánto le dio en las demás? Ahorita lo vamos a revisar. ¿Vale? Para el inciso B, la presión debo pasar ambos a Tor. Como tú quieras, puedes pasar los torricelis a atmósferas o atmósferas a torricelis. Ok, es la misma. ¿Vale? Aquí lo importante es que cancelemos unidades para obtener unidades de acuerdo a la variable que buscamos. Vamos a ver el inciso B. ¿Cuánto le dio en el inciso B? Cero punto- 605 mililitros. 605.33 mililitros o 0.6053 litros. ¿Vale? Muy bien, ahí podemos agarrar a punto 33, pues básicamente es lo mismo. Hay gente que le pone punto 33 y luego una rayita en la parte de arriba, que nos quiere decir que se repite el número. Sí, paso a borrar para resolver el inciso B. Inciso B. Vayan verificando los demás si ya los acabaron. Datos, ¿sí? Del inciso B, pues tendríamos un volumen 1 de 908 mililitros. Después nos dice que tenemos una presión 1 de 760 torricelli, ¿sí? Nos pregunta el volumen 2, ¿sí? Volumen 2. Y tenemos una presión 2 de 1.5 atmósferas. Por lo tanto, puedo considerar mi temperatura constante, ya que no me dice nada el ejercicio. ¿Sí? Ahora les pregunto, ¿de qué ley se trata esta? Temperatura constante. Ley de Boyle. Correcto, sería la ley de Boyle. Igual lo pueden poner ahí para que ustedes recuerden en qué situaciones utilizarlo. Bueno, básicamente la ley de Boyle pues tiene la fórmula, ¿sí? De P1 por V1 es igual a P2 por V2. ¿Sí? Despejamos V2, ¿sí? Nos quedaría básicamente P1 por V1 sobre P2. ¿Qué equivalentes o qué convertores puedo utilizar? Pues sabemos que una atmósfera equivale a 760 torricelli. ¿Vale? Entonces, con esta información, pues aquí me conviene más transformarlo a atmósferas, los torricelli, o puedo convertir la atmósfera en torricelli multiplicando 1.5 por 760. ¿Vale? Con esto ya podemos empezar a sustituir toda la información utilizando esta fórmula y el resultado hace rato me lo dijeron, ¿sí? Obtendríamos un valor de 605.3333 mililitros. O hay gente que le gusta expresar en litros, 0.6053 litros. Y por ejemplo, en este caso, para resolver el problema, el volumen se puede quedar así, no tenemos que pasarlo a litros o nada.
Sí, nada más lo puedes dejar en mililitros, ya que el problema no te especifica. Si ya te especificara en centímetros cúbicos o en decímetros cúbicos o otra cosa, ¿sí? Pues hay que hacer la conversión pertinente. Ah, ok, ok, ves. ¿Verdad? Se puede resolver con metros. Con metros cúbicos también podemos llevarlo, pero no le va a la necesidad de transformarlo, ¿sí? Ya que el problema no te está especificando exactamente qué unidades de volumen. Vamos a pasar al inciso C. ¿Cuánto le dio en el inciso C? Pues a mí me dio 3.268 metros cúbicos. Ok, ¿alguien más? ¿Va por ahí el resultado aproximado? 16.6047. Ok, 16.6047, ¿correcto? Vamos a resolverlo para ver dónde probablemente ocasionamos algo extraño, ¿sí? Vamos a ver. Voy a pasar a borrar, ¿sí? Este ejercicio y nos pasamos al C. En el C, pues tenemos datos, ¿sí? Nuestros datos vienen siendo volumen 1 de 8.3 metros cúbicos, ¿sí? Tenemos una temperatura 1 igual a 128 grados Fahrenheit. Tenemos también una temperatura 2 de 380 Celsius. Dice que tenemos una presión constante y nos está preguntando nuestro volumen 2. ¿Vale? Nos vamos a fórmulas o equivalentes, ¿sí? Pues sabemos de qué ley estamos hablando. ¿Cuál de las dos que vimos hoy? Charles. De Charles, correcto. Entonces, básicamente tendríamos volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. ¿Sí? Es muy parecida a la fórmula de hace un momento que hicimos, creo que en el inciso A. Nos quedaría B2 es igual a volumen 1 por temperatura 2 dividido entre T1. ¿Vale? Ahí tenemos nuestra fórmula despejada. Ahora bien, si queremos generar conversiones de temperatura, sabemos que primero tenemos que pasar por Celsius, ¿sí? Si pasamos de Fahrenheit a Kelvin, y sabemos que es grados Fahrenheit menos 32 entre 1.8. ¿Sí? Y para obtener Kelvin, pues obviamente sería Celsius más 273.15. Con esto, pues tenemos que hacer conversiones. T1 nos da 326.4833 Kelvin. Y la temperatura 2 nos da 653.15 Kelvin. ¿Qué es lo que hago? Únicamente voy a sustituir, pues, mi fórmula. ¿Sí? Pues en mi fórmula, pero sustituyo los datos y vamos a ver que nos da el resultado que indicaron. ¿Sí? Nuestro resultado sería 16.6047 metros cúbicos. Ahí en su formulario viene la tabla de conversiones de temperatura. ¿Sí? El D, ¿cuánto les dio el D? Y último. Ahí me dio 359.4854 pascales. No. Ay,
Yo siento que también la tengo mal, pero me dio 2.9534 por 10 a la menos 3. No. A mí me dio 299.33 pascales. Correcto. 299.9 lo podemos dejar. Pascales. ¿Sale? Ahorita vamos a ver dónde está ahí el detalle. ¿Sale? Voy a pasar a borrar y vamos a resolver. Del inciso Ah, es D. que yo convertí los pascales a atmósferas. Atmósferas, entonces sería, si lo convertimos, sería 3 por 10 a la menos 3 atmósferas. Ajá. Aproximadamente. Ah, sí. Sí, entonces sí la tengo bien. Sí, sí está Ok. bien el problema si lo manejas de esa manera, no hay ningún problema. Datos. ¿Sí? Nuestros datos, pues básicamente sería volumen 1 es igual a 103 centímetros cúbicos. ¿Sí? Tenemos también presión 1 igual a 123,000 pascales. Tenemos que buscar la presión 2. Tenemos también volumen 2, que viene siendo 9.31 galones, pero los galones son europeos, ¿sale? Y tenemos básicamente temperatura constante, ¿vale? Estaríamos hablando de qué ley. Charles. La de Charles, ¿seguros? Temperatura constante. La de Boyle. Ah, perdón, voy. Sí, es la de Boyle-Mario, ¿sale? De lo pueden ustedes especificar. P1 por V1 es igual a P2 por V2. Despejamos P2, nos quedaría, ¿sí? Básicamente, P1 por V1 sobre volumen 2. ¿Sí? Equivalentes, pues podemos manejar que el galón europeo, ¿sí? Equivale a 4.546 centímetros cúbicos. Esto lo pueden checar ustedes ahí en su formulario. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues convertir, ¿no? Aquí básicamente podemos convertir el volumen 1 a galones, ¿sí? O viceversa, como ustedes quieran. Aquí se me hace más fácil, sería 0.0227 galones. ¿Sí? Y ya con esa información, pues sustituimos P1 que multiplica V1 entre 9.31. Y nuestro resultado, pues serían 299.9033 pascales, o también eso es igual a 0.003, me parece. Sí, atmósferas. Si no recuerdo muy bien, te voy a checar. Voy a checar. Atmósfera. No, la atmósfera sería, me equivoqué, serían 337.86 atmósferas. ¿Vale? Faltó ahí básicamente multiplicarlo, por eso decía 0.003. ¿Sí? ¿Alguna duda con esta información, chicos? ¿No? Igual se va a pasar a atmósfera, ya que nos está pidiendo la presión únicamente, ¿sí? Sin especificar qué unidad. Bueno, chicos, el día de hoy estuvimos entonces visualizando dos leyes, ¿sí? La ley de Boyle-Mario, que nos habla que la temperatura es constante, ¿sí? Y que la presión obviamente se comporta inversamente al volumen, mientras que la ley de Charles nos dice que la presión va a ser constante, ¿sí? Y como la presión es constante, pues yo puedo cambiar el volumen, ¿sí? De acuerdo a la temperatura, o la temperatura de acuerdo al volumen. ¿Sale? Bueno, chicos, sería básicamente todo por hoy. No se llevan tarea, ya que resolvimos todo básicamente para esta sesión.